1926, el dictamen del juez fue tajante. Acusaba a un habitante, a un ciudadano del Reino Unido, le acusaba por difamación, le acusaba por mentiroso, le acusaba por haber insultado a otro ciudadano. ¿Qué había espetado este curioso personaje al amigo? Pues simplemente le había llamado John Keys. John Keys. Solo ese nombre, solo pronunciar ese nombre fue motivo para una sentencia. Una multitud furibunda cogió al acusado y le lanzó a un lago. Fue de esa manera escarmentado y aprendió que la palabra, que el nombre John Keys no debía ser utilizado, porque nos retrotraía en el tiempo, porque dejaba ver determinadas circunstancias poco halagüeñas, poco gratas para el Reino Unido. Sí, ese nombre John Keys, aunque también otros le conocieron como Jack Nash, aunque su verdadero nombre era Richard Jacket, ese nombre era de infausto recuerdo para todos. Hablaba de un demonio, de un auténtico psicópata, de un verdugo cruel y miserable. Esta noche, desde mi cálido despacho, fumando mi estupenda pipa, este tabaco de Virginia que tanto aromatiza el estudio, pues esta noche vamos a recordar la historia de un miserable, la historia de un espécimen poco digno de ser llamado humano. Pero mientras tanto me vais a permitir que vaya afilando mis herramientas. Siempre es bueno tener las herramientas afiladas, no como le sucedía a Richard Jacket. Es que las cosas, si se hacen con previsión, siempre salen mejor, porque cuando hay que ejecutar una faena, es mejor hacerlo con todas las garantías. Así que me vais a permitir que empiece a afilar este hacha arequinga que encontré su día en una excavación. Es un hacha de doble filo. Es un hacha que nunca ha fallado. Es un hacha que me ha dado grandes satisfacciones. Y mientras que afilo el hachita, voy recordando las aventuras de este curioso y diminuto personaje. Su nombre, Richard Jacket. Nos encontramos en una Inglaterra desolada por la guerra civil, la cruenta guerra civil. En el año de 1663 nos topamos por primera vez con Richard Jacket. También se hacía llamar John Keys, aunque otros se le conocieron como Jack Nash. Lo cierto es que el nombre importa poco. Todos entendían que cada vez que aparecía aquel enano, aquel diminuto personaje, había llegado una mismísima representación del infierno. Era un auténtico psicópata, psicópata y cruel. Psicópata porque sí, los psicópatas no son enfermos. Los psicópatas son conscientes en todo momento de lo que están haciendo. Saben perfectamente delimitar el área del bien y la del mal. Saben que están haciendo mal y disfrutan con ello. Esos son los psicópatas. Ya lo tienen muy diagnosticado, muy estudiado los psiquiatras. Saben perfectamente que cuando se enfrentan a un psicópata no se están enfrentando a un enfermo mental. El psicópata no. El psicópata no tiene ninguna dolencia mental. Richard Jacket era un hombre enfadado con la humanidad. ¿Acaso por su pequeño tamaño? ¿Acaso por haber sido marcado por la viruela? ¿Acaso por haber tenido una infancia también tremenda? Lo cierto es que Richard optó al noble y sano oficio de verdugo. El oficio de verdugo era un oficio considerado, tanto en Inglaterra como en otros países europeos. Por ejemplo, en Francia fueron muchas las familias que asumieron ese papel durante siglos. El oficio iba siendo transmitido de padres a hijos, y así durante generaciones. En Francia esto era muy habitual, también en España, también en Alemania, en Italia. Y en Inglaterra ocurría algo parecido. Pocos querían ser verdugos, pero el que aceptaba la misión se podía enriquecer en pocos años. Sí, era un oficio que se prestaba a eso. Un oficio que te podía dar algún tipo de riqueza, alguna fortuna. Por lo menos para vivir dignamente, por encima de la media. Y es que ahora explicaremos por qué los verdugos se enriquecían tanto en esa época del Reino Unido. En 1663 aparece Richard Jacket en la historia. Hasta entonces había trabajado de forma artesanal, de forma casi privada. Bueno, pues algunos azotes, algunos latigazos, alguna carne marcada por el hierro incandescente. Era una práctica muy habitual, un castigo muy habitual. Marcar a la víctima, marcar al reo con hierro incandescente.
para que nunca olvidara su delito. También se amputaban narices, sesgaban orejas, se cortaba alguna lengua, pero esto ya había entrado en desuso, había caído en desuso. Ya estábamos en el civilizadísimo siglo XVII. Por tanto, nuestro amigo Richard, por llamarlo de alguna manera, se empieza a hacer con una fama. Empieza a tener cartel en el Reino Unido. Sí, le convocan a muchos ajusticiamientos. Richard es requerido, porque además era muy vistoso. Yo os digo que era muy pequeñito, era tremendamente pequeñito. Y le gustaba dar espectáculo. Disfrutaba enormemente cómo babeaba cuando le tocaba, pues cortar alguna cabecita, o colgar a algún incauto, algún traidor, como él decía. Además, era un estupendo cantante. Hombre, no para Operación Triunfo, pero sí que le apetecía, antes de cada actuación, pues darse una vueltecita por Londres cantando alguna balada, diciendo: la mejor medicina para la traición la tenéis ante vosotros. Soy John Keys. Soy aquel que está acabando con la traición en Inglaterra. Y eso lo canturreaba por Londres. Y a la gente parece que le divertía. En 1679 tuvo su magistral actuación, la más brillante, la más aplaudida. Nada más y nada menos que 30 ajusticiados a la vez. 30 hombres denunciados por traidores. Se confirmó más o menos la traición y los 30 comparecieron ante Richard Jacket. Richard estaba eufórico. Preparó grandes fastos. Daba saltitos, cogía el hacha y se la ponía casi rozando el cuello al que iba a morir ajusticiado. Se mofaba de ellos, les increpaba, hacía chistes, provocaba el delirio de la masa y el desasosiego de los que iban a caer víctimas del acero o de la soga. Sí, Richard era un tipo de mal gusto. Por si fuera poco, mientras que estaba ajusticiando al reo, al condenado, también le gustaba mucho despojarle de la ropa, dejarle desnudo, desproveerle de toda la poca riqueza que pudiera llevar encima. Se quedaba con esas pertenencias, se quedaba con esa ropa y dejaba al ahorcado o al que le había cortado la cabeza, pues lo dejaba desnudito frente a la concurrencia. Esto también provocaba algunos aplausos. Recordemos que eran otros tiempos. Recordamos perfectamente aquella ocasión. Sí, sería el año de 1683. Fue cuando Lord Russell fue acusado de traición por el intento de secuestro hacia la figura del rey Carlos II. Lord Russell confesó su culpa, efectivamente, había intentado secuestrar a Carlos II. Lord Russell fue condenado a morir decapitado. El verdugo escogido para la ocasión fue el diminuto John Keys. Era costumbre en aquella época, en aquel siglo XVII de infausto recuerdo, era costumbre que los que iban a morir decapitados, si tenían alguna fortuna, ofrecieran un plus, un extra al verdugo. ¿Y esto para qué? Os preguntaréis. Muy sencillo, simplemente para que el verdugo ejecutara con limpieza, que hiciera su trabajo con suma limpieza, con suma destreza. Vamos, que le procurara la muerte de un solo tajo. Y es que lamentablemente los verdugos de la época no eran muy buenos. Y a veces fallaban. A veces erraban. A veces no tenían el tino suficiente. Lord Russell, sabedor de que estaba ante una mente totalmente turbada, totalmente poseída por el infierno, le ofreció nada más y nada menos que la exorbitante suma de 10 guineas. Le ofreció 10 guineas a cambio de un trabajo limpio. Sí, nuestro amigo Richard Jacket dijo: no hay ningún problema, no os preocupéis, que si de mí depende, vuestra cabeza será seccionada de una sola vez. Lord Russell le encargó el pago a su secretario. Le dijo: si es así, págale las 10 guineas. Ante todo, Lord Russell era un caballero. Lord Russell subió al cadalso, confiado en que su muerte iba a ser rápida y segura. Situó su cuello en aquel trozo de madera y esperó con cierta impaciencia el momento final para su vida. Richard, como siempre, elaboró sus consabidos numeritos, provocando a la masa enfervorecida, entusiasta. Iba a morir un traidor.
Y aquel pequeñito iba a procurar la muerte de ese traidor, aquel que había pretendido secuestrar a Carlos II. Richard empuñó su hacha, calculó la distancia, calculó la fuerza que debía emplear y, sin pensarlo dos veces, asestó un hachazo a Lord Russell. ¡Oh, desgracia! ¡Oh, tremenda humillación! El hachazo no había sido certero. Un pequeño detalle se le había escapado a Richard Jacket. No había afilado suficientemente el hacha. Sí, la hoja de aquella hacha no estaba suficientemente preparada. Lord Russell no murió. Quedó malherido. Girando lo que le quedaba de cabeza, dijo, y lo voy a decir literalmente porque esto es la historia: ¡cabrón! ¿De esta manera me tratas? ¿Tan inhumano eres que ni siquiera has acertado a cortarme la cabeza? Richard sonrió. Sabía que no iba a cobrar ese día. Sabía que lo iba a pasar mal, pero, claro, ese cuellecito estaba a su merced, había fallado, así que rápidamente, sin pensarlo más, le asestó otro golpe. ¡Pum! Pero tampoco consiguió el objetivo. Imaginaos qué dolor, qué sufrimiento. La gente ya empezó a estar un poco nerviosa, un poco inquieta. Claro, tampoco lo había conseguido en esta segunda ocasión, así que rápidamente una tercera. ¡Pum! Y al final, en la cuarta ocasión, ya consiguió seccionar la cabeza de Lord Russell. Por supuesto, es obvio comentar que el secretario no efectuó el pago de las 10 guineas. No había completado bien su trabajo. Pero dicen las leyendas negras, dicen las malas crónicas, que Richard Jacket había disfrutado mucho ese día. Se quedó sin cobrar las 10 guineas, claro. Nos encontramos en el año de 1685, 2 años después del suceso horrible y lúgubre de Lord Russell. En esta ocasión el traidor era Lord Monmouth. Bueno, pues Lord Monmouth iba a tener también la misma suerte, iba a morir decapitado. La misma historia. El Lord inglés ajustó con el verdugo una muerte limpia. Debe ser que regateó bien, era un poco tacaño Lord Monmouth. Y al final ajustó 6 guineas. Le dijo a su secretario que le pagara 6 guineas al verdugo, se ejecutaba bien el trabajo. Pero, qué descuido, caramba. Parece que a nuestro psicópata se le olvidó de nuevo volver a afilar el hacha. Y en esta ocasión no fueron 4, sino 5 los hachazos necesarios para seccionar el cuello de este Lord británico. Y por si fuera poco, la cabeza no terminó de caer y tuvieron que rematar la faena con un cuchillo, en esta ocasión bien afilado, para terminar de seccionar esa cabecita. Mala cosa. El secretario, por supuesto, tampoco pagó. ¿Acaso se iba a arruinar Richard Jacket? ¿Acaso tanta ineficacia le iba a procurar mala fortuna y encima desprestigio entre sus compañeros de oficio? ¿Acaso nadie volvería a contratarle? Richard se dio a la bebida. No le quedaba otra. Ese hombre picado de viruela lo estaba pasando realmente mal. La gente ya murmuraba, la gente odiaba a Richard Jacket. La gente incluso amenazaba a los niños. Dice, si te portas mal, vendrá el verdugo, vendrá John Keys, vendrá Jack Nash, vendrá Richard Jacket, te llevará y te cortará el cuello. Eso le decían a los niños. Tremenda historia. Finalmente, en una de estas juergas de las que gustaba disfrutar Richard Jacket, propinó una paliza de tal calibre a una prostituta que acabó con su vida. La mató a golpes. La ejecutó el verdugo cruel, el verdugo psicópata. Además, debido a claro, que no cobraba los trabajos, fue acumulando deudas, y por una de estas deudas, una deuda de 22 libras, fue encarcelado. Por lo de la prostituta se le condenó a muerte. Al final iba a probar su propia medicina. En 1686, en noviembre de 1686, otro condenado a muerte, otro que posteriormente moriría ahorcado, era una práctica muy habitual en el Reino Unido, que un condenado a muerte ajusticiara a otro, así pues más o menos se quitaban 2 problemas de encima. Pues otro condenado a muerte ahorcó a Richard Jacket. Dicen que se estuvo moviendo en la soga más de 10 minutos. Su escaso peso no consiguió que la caída fuera fulminante. Durante 10 minutos el enano Richard Jacket estuvo pataleando en el cadalso. Dice la crónica que nunca jamás se había escuchado un clamor tan estruendoso, tantos aplausos a la vez. Richard Jacket murió ahorcado. Y su leyenda se extendió a lo largo de los siglos.
En la época victoriana todavía se hablaba con horror de aquel personaje. Y hoy en día, en Inglaterra, es casi como un ogro, es como mentar a la bicha. Decir John Keys, Jack Nash o Richard Jacket es como hablar del ogro, como hablar del infierno, como hablar del sacamantecas. Un personaje de infausto recuerdo y que es mejor que todos olvidemos, o no, porque los verdugos ya no existen, ¿verdad? No, creo que ya no existen. Ya no hay verdugos entre nosotros. O a lo mejor han evolucionado, o a lo mejor han adoptado otras formas. Sí, posiblemente esa hipótesis no deberíamos descartarla. Posiblemente todavía hay algunos Richard Jacket entre nosotros.